Yo antes era así. Bueno, antes. Hace 15 meses, tampoco hace tanto. Hola amigas y amigos de este canal llamado Entelequia. Como sabéis, yo soy Xavi Alcácer y antes de introducir a la persona que tenemos hoy invitada, me gustaría explicaros un poco cómo ha nacido este canal. En principio era para tratar temas relacionados con mi experiencia con la lactancia, con mi experiencia con la maternidad, pero luego sí que es verdad que me di cuenta que me apetecía conocer a las personas que tenía alrededor, a las personas que había conocido a lo largo de mi vida, que hacían cosas muy inspiradoras y cosas maravillosas. Entonces, este espacio también está dedicado a esas personas que he ido conociendo a lo largo de mi vida, para conocerlas más y para que me cuenten cuáles son sus experiencias de vida, sus experiencias profesionales, que de verdad hoy vais a conocer a una persona que ha tendido puentes entre varias disciplinas y es muy, muy, muy interesante. También recordaros que si os gusta el contenido de este canal, le deis un like, os suscribáis y le deis también a la campanita de notificación para recibir cuando vayamos a ir subiendo más entrevistas. Voy a contextualizar un poco a la persona que tenemos aquí, que es Marcos Plaza. Es amigo mío de hace ya muchos años. He compartido con él muchas cosas, sobre todo en el mundo de la música. Y bueno, deciros que tiene una formación muy, muy, muy extensa. Él estudió farmacia, hizo el grado superior, también hizo el grado superior en la especialidad de oboe. Yo lo he visto tocar solos en conciertos y es espectacular. Tiene una sensibilidad, Marcos, que es realmente pasmosa, es increíble. Luego también se formó en el grado de nutrición y dietética. Y aquí es donde viene el tender el puente. Entonces, él lo que está desarrollando es un proyecto en torno al impacto que tiene la nutrición en los músicos, en la interpretación, sobre todo también en los músicos de alto rendimiento. Yo tengo que notar que después de lo que estamos viviendo, tendremos que dar gracias a los músicos de si podemos elegir lo que comemos. Bueno, bromas aparte, que la cosa no está para esto. Deciros bueno, Marcos ha hecho un montón de conferencias en torno a la nutrición musical, en torno a la nutrición en la adolescencia, también a la nutrición deportiva, pero digamos que ahora está desarrollando este proyecto. También tengo que decir, en cuanto a reconocimientos, ha sido premiado por el Conservatorio Superior Salvador Seguí con la mención de honor por el proyecto de fármacos y dieta en el rendimiento musical. Un tema interesantísimo. También la publicación científica en la revista AETOX por el proyecto final Antídotos y Antagonistas, un estudio sistemático de las principales intoxicaciones por fármacos y sus correspondientes antídotos y antagonistas asociados. También ha participado en el premio al proyecto innovador de la Universidad Católica de Valencia por el premio final de máster, por lo que os decía, el estudio piloto sobre la influencia de la nutrición en el rendimiento de profesores de enseñanza secundaria obligatoria en la especialidad de música. Vamos, os digo que además es jovencísimo. Es una persona muy capaz, con muchísimos dones, con muchísimas cosas que decir y sobre todo a mí lo que me impacta es que ha sido pionero en tender un puente entre la nutrición y la interpretación musical. Así que, sin más, voy a darle paso y vais a conocer además que es una persona muy sencilla, muy, muy llana, ¿no? Y da gusto hablar con él y aprender con él también. A ver que se conecte. Marcos. Buenas, Xavi, ¿qué tal? Hola. ¿Me ves bien? ¿Me oyes bien? No te veo, te oigo bien, pero no te veo. Vale, espera, que sí, porque lo tendré ahora, sí que me verás. Ahora sí. Muy bien. Pareces un gamer, ¿no? De Bueno, estos. con los cascos y eso, como me dijiste que se escuchara bien, Sí, digo, pues yo utilizo también la máxima tecnología que pueda. te escucho súper bien. Jolín, Genial. estaba haciéndote la presentación y me pasa con mucha gente que viene, ¿no? Que es Ujú. como que tienen unos currículums que dices, ¿y cuándo te ha dado tiempo a ti a hacer todo lo que has hecho?
A ver, no sé, supongo que poco a poco, o sea, se va construyendo el camino de cada persona de una manera, pues eso, van surgiendo cosas y al final, pues bueno, va haciendo uno camino y recorrido, que es lo importante en ese Madre caso. mía. Pero tu hambre de saber cosas diferentes para luego trazar líneas y tender puentes me parece, ya lo he dicho, ¿no? Pero me parece increíble. Sí, a ver, yo creo que también surgió de una manera natural, es decir, yo siempre he tenido como una vocación asistencial, ¿no? Y bueno, pude aunar en esos dos conceptos, ¿no? De la música y la nutrición y bueno, se ha ido abriendo camino poco a poco, es decir, yo empecé como un proyecto de trabajo final de grado y al final acabó siendo un proyecto de investigación que está culminando en la universidad, o sea que sí, yo creo que se van abriendo poco a poco puertas cuando uno le dedica pasión y emoción en las cosas que aborda, pues es lo importante. Desde luego. Y escúchame, antes, ¿qué vocación te surgió primero? ¿La de la música, la de la nutrición, la de la farmacia? Pues a ver, esto la verdad es que es una anécdota curiosa, ¿no? Yo creo que sí. Porque, a ver, la música, como todos, o sea, te estaría mintiendo en esta entrevista, ¿no? Si te dijera que yo tenía una vocación musical desde pequeño, eso es mentira. La gran mayoría de nosotros que estudiamos música, y tú bien lo sabes, es porque nuestros padres pues, nos inculcan a estudiar música al principio, Justamente en mi caso no. Les ¿no? pedí yo apuntarme a música, fíjate. Pues mira, a mí me resultó lo contrario, es decir, mi hermano y yo, pues bueno, nos apuntaron a la música al conservatorio, hicimos la prueba. Lo que pasa es que ahí sí que hay un aspecto, bueno, que fue curioso, ¿no? Porque yo iba para pianista, de hecho yo hice el preparatorio de piano y todo esto, y en la prueba pues no me dio la nota para piano, así que al final decidí por el oboe, que no sabía ni lo que era, y al final, pues mira, acabé tocando el oboe y acabé acabando la carrera también del instrumento. O sea que nunca se sabe por dónde te va a llevar tampoco la vida en Pero ese me aspecto. imagino que te gustó, ¿no? Sí, sí, hombre, y conforme vas obviamente madurando y vas obviamente, cuando eres pequeño, pues eres poco consciente de lo que estás haciendo, yo creo, muchas veces, ¿no? Y conforme vas madurando, vas evolucionando, tu vida también pues se acerca a ese colectivo. De hecho, tú y yo nos conocemos gracias a la música, o Sí, sea, sí, sí. igual que muchas de las amistades que hoy día tengo, ¿no? Porque poco a poco pues, se van filtrando y se va haciendo un grupo más pequeño, Bueno, siguen en siendo de la realidad tú y música. yo nos conocemos gracias a la farmacia, no a la música. La música vino después, si te Sí, pero bueno, fijas. sí, cierto es, pero Sí, realmente nos movimos en el nuestro círculo vínculo, sí, musical, o sí, sea, sí. de hecho, tocando y todo esto, o sea que Sí, siempre la música ha estado como hilo conductor, vamos sí, a decirlo así. Ujú. totalmente. Y entonces la farmacia, ¿por qué? Pues a ver, yo empecé estudiando, bueno, yo inicié mis estudios de farmacia, ¿no? O hice el selectivo y todo esto, lo típico. Y bueno, pues porque me apetecía estar en el mundo de la salud, ¿no? Ujú. Pero fíjate, en el 2011, justo que era cuando hubo una gran crisis ahí Sí. económica muy importante, donde casi no se podía ni siquiera trabajar, Mm. pues yo tenía una disyuntiva, ¿no? Porque era de o me quedo en casa hasta que me dé la posibilidad de trabajar Ujú. o me sigo formando, ¿no? Y mira, hay lenguas muy bonitas para todo esto. De hecho, mira, yo no entiendo mucho chino, la verdad, pero hay una palabra que me encanta que dice algo como weiji, que digamos que ellos no tienen la designación de crisis como tal, sino que hacen una combinación de ambas palabras. Y wei es como peligro, ¿no? Y ji es oportunidad. Wow, Y yo creo que un poco yo evoqué eso, es decir, porque yo vi de una crisis una oportunidad de seguir mejorando, claro. implementando mis conocimientos. Y fue curioso porque yo ingresé para hacer nutrición humana y dietética en el 2011 y al mismo tiempo hice la prueba del conservatorio superior. Digo, ah, Wow. pues mira, en una de las dos, la que me cojan, pues allá vamos. Y se dio la casualidad que me cogieron en las dos. Madre mía. Así que lo que decidí es, en vez de abandonar y tirar por la borda uno de los caminos, lo que hice es estudiar por la mañana el conservatorio superior y por las tardes la carrera de nutrición. Y así estuve 4 años Pero Marcos, que... tengo que decir que tú tienes una capacidad mental y de concentración no sé, como de disciplina muy, muy fuerte, ¿eh? Que Es eso que yo... no es apto para todos los Mm, públicos, que tú tienes muchísima capacidad. Me imagino que como otros compañeros que sí que son mm. capaces de hacer un montón de cosas. Yo os admiro profundamente.
Yo creo que depende de las capacidades de cada persona. Es como lo de las inteligencias múltiples. Es decir, yo, a ver, mucha gente me lo dice, es que tiene una capacidad. Y digo, yo realmente no lo veo eso. O sea, yo lo que sí que tengo es, presento mucha, más que disciplina, es una emoción o una evocación hacia lo que yo abordo. Es decir, aquello que no me gusta, la verdad es que no suelo ser muy bueno. De hecho, en los idiomas, la verdad es que pues la verdad es que me cuestan bastante, pero es cierto que no tengo esa intriga o esa necesidad de conocer un idioma, ¿vale? Pero en cambio, con respecto a la nutrición y con respecto a la música, de hecho, había compañeros míos en el conservatorio que se quedaban alucinando conmigo porque yo iba a todas las clases, o sea, no me saltaba ni una, Madre pero mía. porque para mí era un gustazo ir a las clases, aprender. Y mi profesor incluso me decía, ay, si quieres quedarte una hora y media más, y a lo mejor me he quedado 3 horas de clase en vez de hora y media. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba lo que estaba haciendo. Es una carrera, pero era como un hobby, vamos a decirlo Claro, así. además venías de haberlo visto con la palabra esa tan chula que me has dicho, de verlo como una oportunidad. Entonces tú lo que estabas Ujú. haciendo era un regalo. Exacto, exacto. Yo para mí ir a clases y poder disfrutar del superior, en este caso de música en interpretación, para mí era un gustazo y aprender. Y es que además los profesores me lo decían, es que tú no vienes porque te obligamos a ir a clases, tú vienes porque te apetece venir porque y quieres saber más. Y ese es el rollo. O sea, yo de hecho el conservatorio pues lo fui sacando poco a poco, es decir, yo no me lo fui planteando año por año, sino que yo me lo fui sacando las asignaturas hasta que al final finalmente lo acabé como un reto personal, por así decirlo. Madre mía. Ujú. Pues increíble. Además, también invito a la gente que te escuche tocar porque tienes una sensibilidad tocando el oboe que es Bueno, increíble. ahora estoy un poco más oxidado, ¿eh? Pero bueno, Bueno, he pero... prometido reengancharme nuevamente, ¿eh? O sea, lo prometo. Y entonces, Marcos, podríamos decir que la emoción y el entusiasmo ha sido uno de los hilos que te ha llevado a ti a tender este puente. Yo creo que sí, o sea, de hecho, yo me considero una persona, ¿vale? Como todas, que tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero yo creo que he tenido bastante inteligencia emocional en ese aspecto. Y yo creo que todo lo que he plasmado, ¿no? Pues he intentado introducir una parte de mí en ello. De hecho, mira, yo incluso cuando estaba en el trabajo final de grado de nutrición y lo enfoqué hacia la nutrición aplicada a músicos, yo vi el trabajo final de grado como una oportunidad de seguir investigando en un colectivo que estaba Ujú. desamparado totalmente, ¿no? Y hay gente que hace el trabajo final de grado muchas veces como una mera Un obligación. trámite, sí. Exacto, y yo creo que es una equivocación, porque una investigación es lo que te va a convertir a ti en un profesional en ese campo. Claro, pero yo creo que también partimos de dónde venimos, cómo ha sido nuestro trayecto estudiando en el superior. Hay veces que llegas a un punto que dices, mira, lo que quiero es... Creo que también tendríamos que remodelar un poco de dónde venimos y el ambiente que se genera muchas veces en los conservatorios superiores. Que hay veces Sí, que es eso, machaque, machaque y no hay inteligencia emocional, no hay nadie que te soporte, que te dé un poco de... Entonces yo creo que ahí sería sí, revisable. Para sí. llegar al punto en el que tú has llegado, de hacer algo que realmente a ti te interese, que seas capaz de aunar todas las habilidades que tienes y que puedes desarrollar y entonces, ¡pum!, plasmarlo y llegar al punto en el que tú has llegado. Claro, y yo también creo que muchas veces se limita a los alumnos en sus potenciales, es decir, muchas Sí. veces los conservatorios te ciñen a hacer evocarte a ser, pues eso, intérprete solista, y yo creo que es una equivocación enorme, porque un gran porcentaje de los músicos que acaban terminando la carrera serán o docentes, o si no serán docentes, serán profesores en musicales o conservatorios, algunos de ellos, que no todos ni siquiera. Y la imagen de solista está totalmente, yo creo que desfasada y cómo se evoca. Es igual, mira, yo siempre pongo un ejemplo, ¿vale? De esto, y es que, por ejemplo, en cualquier disciplina que tú estudies, ya sea medicina, farmacia, magisterio, todas se actualizan en sus conocimientos, Ujú. incluso dan metodologías nuevas, como Totalmente. BAMNE u otra serie de instrumentaciones, ¿no? Pero en el conservatorio seguimos estudiando libros de técnicas de hace 4 o 3 siglos. Y yo muchas veces digo, esto no, o sea, es como si un médico operara como en el siglo XVIII, es decir, palmarían la mayoría de sus Sí. pacientes. Y además, con lo del tema que has dicho de la inteligencia emocional,
estamos totalmente desconectados del conocimiento, y, digamos, de la neuroeducación también, que es algo que es muy nuevo, muy puntero, pero que funciona. Y vamos trabajando como tú no sabes hacer esto, no vales, y seguimos con esa cosa, y hay mucha gente que se está perdiendo por el camino por lo que tú dices, por estar utilizando métodos de hace siglos. Ujú. Sí, y yo creo que es una lástima también. Yo creo Sí, que el sistema educativo debe de cambiar y que debe de valorar otras cosas aparte de un mero título académico o una nota numérica, ¿vale? No somos números, somos algo más, ¿no? Y un poco, pues, es esa filosofía, esa idea. Yo creo que poco a poco las personas que somos bueno, de nuestra generación vamos cambiando esa tendencia, pero sí, es cierto que, pues, arraigar eso que lleva durante mucho tiempo, pues cuesta, obviamente. Sí, sí. sí, sí. Comparto eso. Y Marcos, por ejemplo, antes he introducido un poco el tema de cuánto influye la dieta para Ujú. obtener unos buenos resultados en la interpretación y en el ámbito performativo. Que bueno, antes he hecho un poco de broma de, ¿podremos hacer una dieta que esté bien? Si los músicos podemos comer con lo que nos va a caer, ¿no? Mira, eso además es algo curioso, ¿vale? Mira, con respecto a la primera pregunta que me has hecho, de cuánto, ¿no? A ver, yo sí que he hecho estudios que han permitido hacer una correlación numérica, ¿vale? Ujú. Pero yo siempre insisto, es decir, vamos a ver, esto es como un deportista. Muchas veces a los músicos se debe de tratar como un deportista. Y un deportista, el tronco principal, ¿vale? De su mejora de rendimiento viene principalmente evocado, ¿no? Con respecto a la práctica, igual que un instrumentista, es decir, la práctica instrumental, el bagaje técnico, todo esto influye principalmente en el rendimiento, ¿vale? Pero mira, yo te hago una pregunta también, ¿no? Porque esto es algo a pensar. Si un deportista no solamente entrena, sino que además mira por todos sus factores que permitan mejorar su rendimiento, ¿por qué no un músico profesional que lleva 14 años estudiando en una disciplina, 14 años, que no se dice poco, Ujú. ¿sabes? Que no es Sí, sí, poco, sí. porque no mira por todos sus factores que mejoran el rendimiento. De hecho, además, bueno, tú lo sabrás, es decir, hay muchos músicos que antes de un concierto se pegan una comilona tremenda o incluso después del concierto se van de cervezas u Sí, otros factores, pero sí. eso no lo verás en un deportista profesional. No. Después de jugar un partido Real Madrid-Barça, no se van a echar unas cervezas ahí o sangrías hasta hasta que se desmayan, es decir, que debemos de mirar por todos los Sí, factores. Si quieres ser un buen profesional, dicho con la propia palabra, debes de sí, sí. mirar por todos tus factores que mejoren el rendimiento. Y entre ellos está la nutrición y la alimentación. Totalmente. Yo creo que son más por cuestiones sociales o de no mirarnos muy bien a nosotros mismos. Yo en el tema del canto sí que es verdad que lo miraba mucho. Antes de hacer un bolo, algún concierto, comía poco porque sabía que mi rendimiento de fonación y tal, si comía demasiado, no, a mí no me facilitaba el canto. Y creo que en algunos aspectos, sobre todo la gente que se dedica más al canto, lo tenemos un poquito más en cuenta. Que al final la voz se ve muy, muy influenciada por lo que comemos, por lo que hacemos, y sí que es verdad. Entonces, dime del 1 al 10, igual es muy banal esta pregunta, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto impacta lo que comemos en nuestro rendimiento? Pues mira, yo te diría, ¿vale? Que en vez de ponerle una nota numérica, yo creo que la alimentación debería de verse desde diferentes puntos de vista. Me explico. Nosotros, bueno, o muchas veces se enfoca la alimentación, ¿no? Como una mejora de rendimiento a nivel interpretativo, ¿vale? Ujú. O cognitivo también, que eso se ha visto en estudios, en adolescentes, en primaria, etcétera. Pero también hay un segundo aspecto, es decir, tienes que pensar que la nutrición es una rama sanitaria. Ujú. Y esto quiere decir que también debe de velar por la calidad de vida o la comorbilidad de los sujetos o pacientes que los enfoque. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir básicamente que yo, y perdón por el nombre de la palabra, ¿vale? Porque yo le llamé nutrición musical, ¿vale? Pero es nutrición aplicada al rendimiento musical, mejor dicho, ¿no? Pues no solo enfocaba a mejorar el rendimiento en sujetos, sino también venía a mejorar la calidad de vida. Fíjate, el 75% de los músicos, ¿vale? Que se dedican de manera profesional a un instrumento acabarán padeciendo una dolencia o una patología derivada de su práctica instrumental. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que 3 de cada 4 van a tener una patología, ya sea muscular, tendinosa u otra serie de patologías o a nivel fonal, ¿no? Es decir, diferentes, ¿no? Y, pero en cambio,
no miramos por los factores que puedan condicionar esas patologías. Solo únicamente miramos por estudiar, técnica, horas de estudio, vea, y el resto de factores que condicionan ese rendimiento y esa comorbilidad no los No tenemos en pensamos en cuenta. la prevención, ¿no? Exacto. Y fíjate que muchas de ellas se podrían ser prevenidas si se tiene una higiene o una conducta higiénico-sanitaria apropiada. Ujú. Entre ellas están los factores de alimentación, el ejercicio, hidratación u otros factores, ¿no? Y eso no lo tenemos en cuenta. Y yo abogo porque se tenga en cuenta todos esos factores, no solo para mejorar su rendimiento, sino también para que mejore la calidad de vida de los músicos, que eso es otro de los aspectos importantes. Ujú. Jolín, totalmente. Y entonces, en base a lo que estás diciendo, algunos consejos así muy, muy básicos para Sí, los músicos. a ver, en los diferentes estudios que he hecho sí que se han visto una serie de correlaciones, ¿vale? Que eso sí que es importante. Obviamente podríamos estar horas hablando de esto porque tiene su tela, ¿vale? Pero digamos que hay una serie de premisas básicas que yo creo que sí que debemos de abordar, ¿vale? Lo primero es tener en cuenta lo que es la alimentación mediterránea. Muchas veces se nos olvida, ¿vale? Y yo creo que también nos han educado mal a nivel nutricional, que esto también es importante. La típica pirámide triangular donde teníamos la base está totalmente desfasada. De hecho, los cereales, por ejemplo, que veías esa Ujú. caja de All Bran, ¿desde Sí. cuándo una caja de All Bran es un cereal propiamente dicho en una dieta mediterránea? Es decir, está totalmente desubicado, ¿vale? La base alimentaria debe ser principalmente frutas, verduras y hortalizas, conjuntamente con las legumbres, que deben ser la principal fuente proteica. De hecho, un músico yo le aconsejaría que se basara en esa dieta más, entre comillas, hablando, vegetariana o vegana, más que obviamente una alimentación rica en grasas, bueno, grasas saturadas principalmente, ¿de acuerdo? Esa debería ser la base alimentaria. Incluso teniendo en cuenta eso, ese criterio de educación nutricional, se va a conseguir mejorar muchísimo el rendimiento porque la digestibilidad mejora, Claro. porque resulta que no notas tantas molestias a nivel digestivo, etcétera. Esa sería la primera premisa. Yo creo que uno debería de tener o de tomar conciencia de ello, es decir, revisar esa educación nutricional. Lo segundo que yo querría decir a lo mejor sería una buena hidratación. Yo creo que los músicos nos hidratamos poco. Y además es curioso, ¿no? Porque la típica asociación del músico con el alcohol, ¿no? Que además deshidrata aún Deshidrata más. más, claro. Exacto. Yo creo que la hidratación es un factor importante. De hecho, para prevenir patologías inflamatorias articulares. Las normas están más o menos aproximadamente que deberían de beber un vaso pequeño por cada 20 o 25 minutos. Es decir, que si tú haces un concierto de una hora, deberías de beber más o menos un litro de agua, Ujú. aprox, entre 800 mililitros, un litro de agua. Y no tenemos en cuenta la hidratación, de hecho no le damos la importancia que toca cuando en deporte es de vital importancia en el rendimiento, por ejemplo. Otra de las cosas que yo diría es la vida activa. De hecho, esto es un punto y sí que quería hacer un poco de inflexión en esto porque, mira, hasta hace unos años el tabaquismo mataba a muchísimas personas, ¿vale? O daba una comorbilidad muy, muy negativa, ¿no? En ese sentido, por el cáncer de pulmón, etcétera. Pues hoy tenemos que dar la enhorabuena porque el sedentarismo y la mala alimentación ha adelantado por encima del tabaquismo al número de muertes y comorbilidad asociada. Y sobre todo con este síntoma de crisis de coronavirus, pues aún se ha visto incrementado más. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que con esto que tener una vida activa es más importante muchas veces que algunos otros factores que le damos más importancia. Y Sí. muchas veces no somos conscientes de ello. Y yo creo que deberíamos de aplicar una vida activa. No hacer deporte, es decir, tengo que ir todos los días una hora al gimnasio. No me refiero a eso, me refiero a si en vez de coger el coche puedo ir andando, aunque me resulte media hora, pues voy andando. Ujú. Si en vez de coger el bus puedo ir andando y me doy un paseo, pues muchísimo mejor. Si no utilizo el patinete eléctrico, que es una revolución tecnológica, me parece perfecto, ¿cuánto sedentarismo ha generado una mala conducta? Es decir, Sí. es, Al es, final, mira, el otro día estaba con un profesor mío de medicina tradicional china y hablábamos de esto, que al final la naturaleza, nuestros ritmos naturales están desfasados con los ritmos que se nos imponen. Y me ha recordado un poco a lo que estabas diciendo, es decir, no hace falta gastarse un dineral en el gimnasio, no hace falta, sino hacer estas pequeñas cosas para reforzar nuestro sistema. exacto. Volver un Incluso poco ahí.
Claro, incluso la práctica diaria en casa. Es decir, yo muchas veces, yo lo digo, yo a lo mejor estoy estudiando o estoy haciendo cualquier cosa en casa y a lo mejor tengo yo qué sé, un break, ¿no? de 30 minutos y yo muchas veces me pongo. Ahora tenemos un montón de recursos tecnológicos, es decir, la tecnología nos ha permitido al acceso a la información de una manera vertiginosa, ¿no? Y yo me pongo vídeos de gente especializada en ciencias del deporte y hago ejercicio en casa. Y me propongo todos los días hacer media hora, aunque sea de ejercicios, sea tipo de plancha, es decir, ejercicios variados. Tampoco se trata de machacar y tener una figura esbelta. Si yo lo hago más bien por criterio de salud, yo me considero nutricionista clínico, no nutricionista estético. Y yo creo que debemos de cambiar ese chip. Porque, mira, de hecho, en los últimos estudios que habían salido del coronavirus, cuando nos confinaron y todo esto, pues resultó nefasto. La gente había incrementado entre 3 y 4 kilos de media de subida de peso, sin hablar de la proporción de grasa que habría incrementado, que sería una barbaridad. Eso no, que no puede ser. No podemos aplicar una comorbilidad negativa a una población solo por el mero hecho de volvernos unos vagos. Es decir, tienen que cambiar la filosofía o la conducta, en este caso, de los Al pacientes. final es un poco la responsabilidad que tenemos como sociedad, ¿no? Es que yo, por ejemplo, me baso mucho en la filosofía de la medicina tradicional china, y ya te digo, y al final es como que las personas tienen una responsabilidad sobre sus cuerpos, sobre sus mentes, sobre su higiene mental, sobre su higiene postural, y es me choca mucho con lo que tenemos aquí. Deberíamos nutrirnos de todas esas filosofías para nosotros generar la mejor versión de nosotros, ¿verdad? Sí, incluso yo creo que eso, tener una filosofía diferente a la hora de abordar ciertas conductas. Muchas veces incluso nosotros somos negativos en algunos aspectos o nos dejamos conducir por una filosofía negativa, ¿no? Es que esto del confinamiento, mira, a ver, es cierto que es un aspecto que a lo mejor puede ser, pues, puede llevarnos incluso a la depresión, ¿no? Sí. Pero debemos de tomar una filosofía positiva. Mira, yo cuando estuve en el confinamiento, que además estaba trabajando como farmacéutico, vivía jornadas laborales con mucho estrés. Y yo lo que hice es, en vez de llegar a casa y pagar esa frustración de estrés, etcétera, que se podía haber hecho perfectamente, intentaba conducirlo de otra manera, es decir, vigilar mi alimentación, cuidarme, hacer ejercicio lo máximo posible, es decir, intenté velar por mi propio bienestar, ya que externamente pues estábamos mal, pues internamente estar de la mejor manera posible. Es decir, ver de una crisis una oportunidad, como Como, hemos dicho al principio claro. de esta entrevista. Y entonces, Marcos, ¿lo que comemos nos influye a nivel emocional? Sí, claro que sí. De hecho, mira, la nutrición es una de las ramas que ha crecido de una manera vertiginosa en los últimos 100 años, ¿vale? Desde 1920, la nutrición ha crecido de una manera muy, muy exagerada. Mira, en 1920 surgió la nutrición deportiva, nutrición aplicada al rendimiento en deportistas, que hasta ese momento sabía, pero no se estudiaba, ¿vale? En 1980 surge la nutrición hospitalaria, nutrición aplicada a pacientes hospitalizados porque se cree que mejora la calidad de vida y de hecho se ha evidenciado, de hecho hay servicios de nutrición hospitalaria hoy en día. En el 2000 surgió la nutrigenómica, nutrición aplicada a la genética. Wow. Y la nutrición aplicada a la psicología es una de las ramas que hoy por hoy tiene una gran evidencia y además se estudia. De hecho, y yo te diría que en consulta he visto a muchísimos pacientes que más de necesitar un nutricionista necesitarían un psicólogo, porque entienden que necesitan comer sano, pero hay algo en su cabeza que no le está ayudando a que eso lo puedan conseguir. Y yo creo que la psicología y la nutrición van muy ligadas. De hecho eso de la inteligencia emocional, el sentirse con un bienestar, yo muchas veces se lo digo. Es decir, en vez de velar por una alimentación para mejorar vuestra estética física externa, que a ver, que es totalmente lícito, no me malinterpreten las palabras, ¿no? Pero yo creo que debería de buscar un bienestar interno, Ujú. porque muchas veces no nos damos cuenta de lo negativo que puede ser una conducta si no la abordamos de una manera correcta y la alargas durante mucho tiempo. Es decir, más que hacer una dieta, lo que tienes que hacer es comer de una manera saludable para que intentes arrastrarlo el máximo tiempo posible. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida. No, yo hago una dieta para perder 5 kilos. Yo una vez que pierdo 5 kilos ya hago lo que sea. Dices, entonces, ¿de qué te sirve generar un hábito saludable? No has Y generado ningún hábito saludable en ese aspecto.
Y Marcos, ya que te tengo aquí, te pregunto, porque yo también he padecido mucha ansiedad y trastornos pues de este tipo. Y quería decirte, si la alimentación, ¿está condicionado esto por la alimentación o lo que mi cerebro a veces quiere que coma? O tener una mala alimentación en ese sentido podía propiciar que yo tuviera estados ansiosos o crisis de pánico, ¿o no tendría nada que ver? Sí, de hecho, mira, yo te pongo ejemplos que enseguida lo verás fácilmente. Mira, además, en España somos un país, ¿vale? Que la alimentación la aborda de esa manera tan psicológica que la tenemos en el día a día. Mira, te pongo ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros, tú cumples años y lo primero que haces, ¿qué es? Te vas de celebración, te vas de cena o de comida, ¿no? Y lo celebras con una tarta, con un banquete, etcétera, ¿vale? Por ejemplo. O, por ejemplo, tu equipo gana el partido de fútbol y ¿qué te vas? Te vas de cervezas a celebrarlo, ¿no? Es decir, al final, en todos los factores sociales que nosotros conducimos, o de alegría, de pena, incluso fíjate, si tienes estrés, ¿qué haces? Comes chocolate, por ejemplo. Dices, no, es que eso me quita el estrés, ¿no? Y al final derivas una conducta alimentaria a un factor psicológico derivado porque a ti te genera un bienestar o porque te sirve para escaparte de ese estrés o esa frustración o lo que sea en este caso, ¿no? Pero Marcos, ¿buscamos los alimentos para cambiar nuestro estado o es al revés? Tenemos un estado y buscamos los alimentos, también por a nivel bioquímico. ¿Qué sucede? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina, no? Yo creo que depende de la persona, ¿no? Pero muchas veces yo creo que es el estado de ánimo es el que te hace al final conducir hacia el alimento. Porque me refiero, el caso del chocolate, yo creo que es bastante visible, ¿no? Es decir, yo no consumo chocolate hasta que me siento estresado. Cuando tengo ese estrés es como, el estrés lo tengo que hacer desaparecer y tengo que consumir algo que me quite el estrés, ¿vale? Cuando realmente a lo mejor la conducta higiénico-sanitaria que deberíamos de llevar es cómo debo de gestionar ese estrés para no acabar consumiendo productos no saludables o no saludables para mi persona, ¿no? Es decir, eso no quita que en algún momento puntual podamos consumir un producto apetecible o que a mí me hace generar, pues, un estado de placer, por supuesto, es totalmente lícito y es correcto, ¿eh? No debemos de fustigarnos, ¿no? Pero el traducir una conducta para que en este caso se lleva una pauta alimentaria es lo que nunca se debe de hacer. De hecho, muchos músicos acaban padeciendo ese trastorno de conducta. Me ha salido bien el concierto, voy a tomarme unas cervezas. Ujú, Perfectamente, eso es una pauta de conducta alimentaria. Pero si me ujú. sale mal, pues no me la voy a tomar porque me debo de castigar. Es decir, Wow. ¿hasta Sí, qué sí, sí. punto hemos llegado, ¿no? De generar una conducta asociada a un alimento. Un alimento debe ser placentero por sí mismo y disfrutar de una alimentación saludable, no al revés. Wow. Yo, mirad, hicimos el experimento cuando nació Neil de, de intentar quitarnos el azúcar. Yo ya consumía poco azúcar y entonces yo me di cuenta que mi paladar se había estado acostumbrando a ciertas cosas porque le era placentero. Quiero decir, comías, por ejemplo, el chocolate o incluso muchos alimentos muy procesados que dices, no sé por qué, pero me engancha. O me está cambiando el paladar. Y hasta que no nos quitamos todas estas cosas, no reeducamos nuestro paladar a esto. Y entonces una vez lo has reeducado y tu paladar nota que no necesita tanto azúcar, cuando le metes azúcar o le metes alimentos que están muy procesados, no le gusta. Yo creo que al final es una cuestión de educación. Sí, aparte, muy bien, es lo que tú has dicho, pero aparte también es el umbral de azúcar. Es decir, muchas Ajá. veces hay productos, mira, yo muchas veces en consulta que lo he vivido durante años, ¿no? Me ha llegado un paciente y digo, no, yo no consumo azúcar. Digo, me cuesta creerlo, porque me refiero, hay muchos productos que ni te das cuenta y Y tienen tienen azúcares azúcar. añadidos. Exacto. Pero tú piensas que no llevan azúcar. Es decir, por ejemplo, yo me tomo mi salsa de tomate, pero es natural, es casera ya, pero es que le añaden azúcar. ¿Cómo le Claro. añaden azúcar? Claro, porque es un Para corrector de acidez. mantenerlo, claro, Y, también. ¿no? Y que muchas veces se utilizamos como corrector y para hacerlo apetecible. Los yogures todos llevan azúcares en una alimentación. Es decir, que al final quitarse todo el azúcar es prácticamente imposible, por no decir que es imposible, ¿vale? Pero sí restringirlo de una manera más o menos saludable sí que se puede hacer. Mira, yo te hago una reflexión a esto y espero que muchos de los oyentes, ¿no?, que lo escuchen hagan esta reflexión. Mira, de las patologías que hoy día matan más personas, las primeras son los accidentes cardiovasculares, que ya se ha visto una asociación del consumo de azúcares refinados, azúcares añadidos, a la asociación de enfermedades cardiovasculares. Pero vamos a la segunda, que es la diabetes, por no mencionarte que obviamente la diabetes, pues obviamente tiene un factor de correlación de azúcares añadidos que no hace falta ni explicarla. Yo creo que cae por su propio peso.
Pero vamos a la tercera, que la obesidad, que hay gente que dice, ¿la obesidad es una enfermedad? Pues sí, es una enfermedad, además categorizada por la OMS. De hecho, hay sociedades donde el porcentaje de gente con obesidad es flipante. Elevadísimo. Sí, sí, sí. Mira, de hecho en España tengo que darnos la enhorabuena, porque creo que, si no recuerdo mal, las últimas cifras somos el segundo país de la Unión Europea con mayor cantidad de obesidad infantil. Es decir, que siendo el país de patrimonio cultural de la dieta mediterránea, dices, ¿cómo es posible que hayamos alcanzado este punto? Pues sí, principalmente por el azúcar. De hecho, el azúcar es el veneno blanco de la alimentación y bueno, ahora se ha impuesto en algunos países también el impuesto al azúcar, cosa que Sí, me parece también bueno porque todo aquello que permita corregir una conducta no apropiada, pues bienvenido sea. Y yo creo que sí que debemos de, sobre todo, adquirir una educación nutricional en ese aspecto. Y no quitarse el azúcar completamente, ¿vale? No hay que ser tampoco drásticos ni pasar de 0 a 100, pero si podemos restringirlo lo máximo posible, pues siempre será, y utilizar sabores naturales, propiamente exacto, dichos, y no distorsionados, es mucho exacto. mejor que intentar edulcorar algo que de manera natural ya sabe bien de por sí mismo. Ujú, Es que muchas veces nos olvidamos de ello. sí. Marcos, ¿algún alimento que tú digas, mira, esto para el rendimiento musical es fatal? Pues mira, yo sí que, bueno, tengo que hablarte bueno, si yo tuviera que hablarte de mis dos últimos estudios, ¿vale? Sí que hay una de las partes donde abogamos a la nutrición o alimentación antes de un concierto. Y yo creo que es una de las partes cuando hago charlas o conferencias, es de las que más me preguntan, sobre todo los de vocal, los de Sí, lo del todos el vosotros mito me de la leche, preguntáis. ¿no? Que también te lo quería preguntar. Exacto, exacto. Sí, sí, mitos alimentarios, hay una Sí, barbaridad, sobre todo en los que cantáis, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la alimentación antes de un concierto creo que es uno de los puntos clave, porque no lo tenemos en claro. Es decir, muchas veces no sabemos lo que comer o si como antes o como después. A ver, yo siempre diría que se coma siempre antes, unas horas antes, ¿vale? Pero no cualquier tipo de alimento, ¿vale? Hay que evitar principalmente los azúcares refinados, como hemos hablado anteriormente, porque producen más ansiedad que otra cosa, ¿vale? Porque genera una conducta de estrés. Y segundo, intentar buscar una alimentación rica en frutas, verduras y hortalizas y legumbres, como yo te he mencionado, esa pirámide alimentaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque son alimentos proteicos, en este caso las leguminosas, son alimentos también de fácil digestión, en este caso, ¿vale? Y que pueden, en este caso, introducir bueno, pues para tener un buen rendimiento. Evitar las grasas saturadas, tipo de carnes rojas o alimentos muy grasos con mucho aceite, frituras, etcétera, porque se ha visto a nivel deportivo que empeoran el rendimiento, ¿vale? Obviamente el alcohol y todo esto pues queda totalmente restringido antes, incluso después. Te diría que mucho cuidado por eso de las cervecitas después de celebración, con moderación y uso y control, ¿vale? Porque puede ayudar a la potenciación de patologías inflamatorias musculares, que ujú, muchas veces no tenemos cuenta. El hecho de la tendinitis o patologías asociadas pueden venir de una conducta negativa por asociativa, en este caso del alcohol, que muchas veces no tenemos en cuenta. Yo sí me tomo una cervecilla, bueno, eso puede estar bien, de acuerdo, con moderación, pero no desfasarse mucho porque puede conducir a una conducta que la acabas arrastrando a una patología a medio o largo plazo. claro. Y Marcos, ahí se me acaba de ir el hilo. Ah, espérate un segundo, esto lo corto. Ay, tenía una pregunta. Hablo mucho, ¿eh? No, no, es que me ha venido la pregunta y se me ha ido. Ah, sí, vale, ya. Vale. El tema de la dieta vegana o vegetariana, Uh-huh. sí, porque nosotros también estamos intentando entender cómo funciona y ver si la aplicamos. Ya medio la estamos aplicando, pero sería interesante que si eliminas la carne lo tienes que sustituir por algún complemento, como Bien. magnesio, como no lo sé. Vamos a ver, en principio, ¿vale? Una dieta vegetariana puede ser una dieta totalmente completa y coherente dentro de una alimentación, ¿vale? De hecho, hay estudios que corroboran que una dieta vegetariana, ¿vale? Es decir, que no se omiten los huevos ni la leche, es decir, solo se producen los productos propiamente dichos animales, ¿vale? Pero no los que provienen de ellos, ¿vale? En esa serie de alimentaciones es totalmente completa, no tiene déficit de ningún tipo y puede ser totalmente, además, equilibrada, sana y además que ayuda a prevenir patologías. De hecho, hay estudios que abogan a utilizar estas dietas para control de peso, etcétera, ¿vale? De hecho, pueden leer en PubMed y otros buscadores, ¿no? De profesionales, en este caso, en el ámbito sanitario.
En cuanto a la dieta vegana, hay que decir que como omites todos los alimentos que provienen o que se derivan de productos animales, sí que es cierto que puede haber de la deficiencia de la vitamina B12, ¿vale? Ujú. Y sería lo normalmente o se debería de suplementar para evitar deficiencias a medio largo plazo, ¿vale? Pero bueno, teniendo en cuenta que si es una dieta vegana estrictamente dicha, pues bueno, se suplementa y ya está. De hecho, los suplementos no vienen de origen animal, hay algunos que vienen de origen sintético, es decir, que Ujú. no hay controversias éticas o morales en ese aspecto. La dieta vegetariana no tendría ningún problema. Obviamente, pues bueno, hacer sus respectivos análisis para corroborar que, bueno, pues a medio y largo plazo no dé problemas de ninguna índole, pero en principio no debería de haberlos. O sea que puede ser totalmente coherente. Además, muchas veces ayudan a controlar esos azúcares añadidos dentro de la alimentación, porque la dieta vegana o vegetariana muchas veces aboga esos alimentos naturales, cosa que Ujú. a mí me parece perfecto, ¿no? Claro. También en ese aspecto. Y Marcos, ¿cómo podríamos hacer para introducir la nutrición como algo, como una asignatura dentro de los conservatorios, incluso dentro de las escuelas? Sí, mira, yo creo que todas las líneas de investigación que he llevado, bueno, mis cortas líneas de investigación, que llevo investigando desde 2016, tampoco llevo tantos años, ¿no? Pero de hecho mira, mi último trabajo, que fue en el último máster que hice de formación de profesorado, eh, independientemente de que buscáramos mejora del rendimiento, porque siempre buscamos que hay un factor positivo de correlación entre la alimentación y la mejora del rendimiento. Yo abogaba en la reflexión, en la discusión del propio trabajo, abogaba porque por favor se introdujeran asignaturas o materias derivadas de la práctica de la educación nutricional en la formación de conservatorios o de enseñanzas elementales. Esto quiere decir, mira, yo te pongo un ejemplo y es un poco demoledor, pero es la realidad que vivimos y tú como que has estudiado el superior también igual que yo, lo hemos vivido. Es decir, tenemos muchas asignaturas de historia, de técnica, de instrumento, de formaciones grupales, es decir, un montón que me parece perfecto, Sí, no me malinterpreten tampoco. Pero, por ejemplo, ¿cuántas asignaturas tenemos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los músicos? ninguna. Y a Bueno, gestionar el estrés tampoco, ni a solo gestionar la tenemos, ansiedad mira, estética tampoco. si somos puristas, hay una que se llama técnica corporal, si no Corporal. recuerdo mal, de Sí, primero, ¿vale? sí, 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 sí. En 4 años de conservatorio superior, bueno, mentira, de 14 años de formación profesional, solo tenemos una asignatura que muchas veces se utilizan como técnicas de relajación, etcétera, que me parece Sí, perfecto, sí, pero sí, vamos, unas horas, tenemos 1 hora o 2 horas a la semana, si no recuerdo mal, sí. y ya está, se acabó. Esa es nuestra única formación en criterio de, y vuelvo a repetir, las estadísticas están en contra de nosotros, porque el 75% de los músicos acabarán padeciendo una patología derivada de una mala praxis o de una mala educación higiénico-sanitaria. O incluso alguna patología a nivel emocional o a nivel mental, Por supuesto, derivada del estrés. el estrés escénico existe, la ansiedad Exacto, escénica existe, exacto. y en cambio no velamos por nada de ello, ni de los factores que le condicionan a ese estrés, porque vale, está claro que a nivel psicológico influencia ya, pero ¿y factores de la alimentación que inducen al estrés? Porque ya hemos hablado de productos alimentarios que inducen al estrés, el abuso de azúcar induce al estrés. A lo mejor si esa persona recibiera una educación nutricional desde etapas, desde el grado elemental, que son los más pequeños, aparte de mejorar su rendimiento, mejoraría también su calidad de vida, como en este caso como persona. Y eso es mucho más importante, o sea, el bienestar interno, psicológico y personal es más importante que velar por el propio rendimiento. Es decir, está muy bien que mejore el rendimiento, pero que mejore la calidad de vida del músico es mucho mejor. Se va a ver Y también tintado. Está relacionadísimo, vamos. y que muchas veces lo que te digo es un colectivo totalmente desprotegido. No se tiene en cuenta ni Totalmente. los requerimientos nutricionales, no se tiene en cuenta los requerimientos personales en la actuación. Es decir, cuando realmente se comportan de la misma manera que un deportista profesional en muchos de los casos. Pero fíjate ahora en la situación en la que vivimos, ¿dónde, Mm. dónde está la cultura? ¿Dónde estamos los músicos? ¿Dónde?
Sí, incluso somos un colectivo totalmente desprotegido, ¿no? Totalmente. En ese aspecto. Y mira, yo lo insisto, yo le tengo una gran estima al arte, ¿vale? En cierta manera, además estudié música por eso, porque le tenía le entendía que tenía un gran valor en las personas, ¿vale? Y mira, te digo una cosa, lo que nos ha salvado en parte en este confinamiento ha sido el arte y la cultura. Totalmente. Y es Mira, lo que está al final de la cola. exacto, y muchas veces no le damos la importancia que toca, es decir, le damos importancia a cosas que no significa que no sean importantes. La sanidad es súper importante y yo la Sí, aboco que por favor que se invierta más en sanidad para que evitar con problemas como los que estamos viendo actualmente. exacto. Pero ¿y el arte y la cultura qué? Es decir, fíjate, tú estás en casa y llegas de casa de trabajar y lo primero que muchas veces hacen las personas es que se ponen Netflix. Y tú dices, vale, ¿y qué es Netflix? Netflix es una fuente de cultura, es decir, evoca desde películas españolas o de nuestro cine español o de otras vertientes o de series de... O sea, al final es cultura. Cultura no solo es voy a una silla, me siento y veo un concierto. Es decir, es algo más profundo que eso. Es decir, es todo ese círculo de personas que te ayudan a trasladarte en un momento puntual en el cual tú necesitas relajarte, distraerte, desconectar, implementar, mejorar tus conocimientos en algo. Y no estamos defendiendo ese patrimonio cultural, E ya que invitar realmente... también a la reflexión, ¿no? Hay muchos estudios, el otro día estuve en unas jornadas de canto y hablaba un neurocientífico que se llama Jordi Chauset y hablaba sobre el impacto de la voz y el canto, en este caso en las personas, en que la voz, la música nos traslada a sensaciones y a emociones diferentes y nos puede hacer mejorar como seres humanos. Yo creo que deberíamos darle el valor que toca, Sí, sí, totalmente. lo que Además, estamos diciendo. comparto totalmente ese punto de vista. Yo creo que sí, creo que debemos de defender ese patrimonio cultural. De hecho, ya te digo, incluso enfocándolo, ¿no? En respecto a la nutrición musical, yo creo que más que enfocar una asignatura aplicada en nutrición a los músicos para mejorar el rendimiento, creo que se debe ver desde otro punto de vista, que es aparte de mejorar el rendimiento, podemos mejorar la calidad de vida de los músicos y ayudar a prevenir patologías que el 75, 3 de cada 4 músicos acabarán padeciendo. Y entre ellas está la comorbilidad asociada a una mala alimentación o a una mala conducta higiénico-sanitaria. Mira, de hecho, hace pocas semanas, lo que pasa es que ahora con todo esto no sé lo que pasará, pero en danza lo tienen súper asumido. De hecho, a mí me han llamado para dar una charla en el Conservatorio Profesional de Danza y lo tienen súper asumido que la alimentación funciona una pieza clave dentro de la conducta para no solo mejorar el rendimiento, sino mejorar la calidad de vida, ¿no? De esos artistas, ¿no? Pero en música, yo cuando doy alguna charla de alimentación, nutrición, bueno, nutrición musical, ¿no? Es como que wow, se quedan súper alucinados, como diciendo, ostras, esto es nuevo. Digo, pero sorprende tanto, o sea, que penséis que la alimentación es una pieza más a añadir dentro de vuestra conducta para mejorar la calidad de vida y el rendimiento. ¿Tú Y crees que muchas hay, veces, Marcos, perdona, una no, no, no. disociación entre, por ejemplo, en danza está muy asumido que el cuerpo es un elemento vehicular del arte, Uh -huh. pero en cambio, ¿podría haber una disociación entre la gente que interpreta un instrumento ajeno a su propio cuerpo? ¿Verdad? Es Sí, como que se queda más en el plano mental. El mira, hablando, músico claro. que toque un instrumento es algo mental, el cuerpo va por otro Uh -huh. lado. Entonces, Sí, claro, sí, ahí sí. partimos de una desconexión completa. Sí, mira, además, mira, yo te hablo de manera científica, ¿vale? Porque muchas veces divagando de esto puede incluso parecer un poco de controversia, porque yo cuando decía la alimentación mejora el rendimiento y mucha gente, sobre todo del plano científico, me decía, pero tú esto cómo lo has medido, porque hablar de mejorar el rendimiento parece que hagas brujería, ¿no? Y esto es ciencia, ¿no? Y decía, no, vamos a ver, esto tiene una fundamentación, de hecho hay test de rendimiento que valoran 5 subvariables de rendimiento, es decir, la motivación, grado de ansiedad, grado de activación, motivación. Es decir, hay una serie de factores psicológicos que vienen condicionados a esa conducta o mejora del rendimiento. De hecho, hoy por hoy también existe un test de inteligencias que es el TMS24, si no me equivoco, ¿vale? Que habla de las inteligencias múltiples y cómo la mejora de inteligencias múltiples mejora el rendimiento en artistas.
¿vale? Y hay estudios consolidados de esto, ¿vale? Lo que te quiero decir con ello es que, claro que una propia percepción ayuda a mejorar. De hecho, en el último estudio que hice el año pasado, en 2020, que cogimos a profesores de la especialidad de música en secundaria para ver si la alimentación jugaba una pieza importante dentro de esa mejora del rendimiento, nos dimos cuenta que es algo sorprendente, porque resulta que mejorar la composición corporal de la persona no solo le hace tener una mejor predisposición a mejorar el rendimiento, como igual que haría un deportista, sino la propia percepción física, psicológica del paciente mejora, y mejora la conducta de motivación, de grado de ansiedad, es decir, que mejora una serie de conductas que le propician, ¿no?, en este caso, tener un mejor rendimiento. Claro que sí, si tú te sientes más esbelto, más bello, más delgado, tienes más seguridad encima del escenario. Si tienes más seguridad en el escenario, obviamente vas a interpretar mejor. Pero eso nadie había caído hasta entonces, o muy poca gente había caído al respecto. O sea que obviamente puede haber una asociación entre la sobrepeso y obesidad y un peor rendimiento psicológico. Pues claro que sí. De hecho, hay una mayor predisposición también a depresión u otras patologías psicológicas asociadas a eso. Marcos, te lanzo otra línea de investigación que sería súper interesante, sería nutrición, cerebro y música. Eso ya sería, ¿no? Sí, de hecho, bueno, estuve a punto de introducirme en algo relacionado, ¿no? Pero al final, bueno, no salió las cosas como estaban, de correlacionar la alimentación con respecto a rutas neuronales, ¿no?, en el cerebro, de cómo podían mejorar o se veían implementadas, etc. Al final, yo creo que es un mundo a descubrir, que hay muchísimo que investigar. La nutrición tiene mucho que hablar aún al respecto. Y yo abogo, ¿no?, porque se hagan estudios de eso, de alimentación y nutrición en diferentes ramas o campos que aún se desconocen. Yo cuando inicié lo de la nutrición aplicada al rendimiento musical, inicialmente era un campo totalmente arenoso, por descubrir, habían variables que no se habían ni analizado, es decir, que poco a poco pues, se va descubriendo un mundo, ¿no? Hasta, bueno, pues hasta donde se llegue, ¿no? Pero yo creo que es importante realizar investigación de este modo para originar nueva bibliografía, y al final que se vayan descubriendo caminos nuevos también que hace falta en ese plano de la investigación. Y Marcos, así para ir redondeando ya esta charla, ¿nos darías algún consejo o alguna motivación para los músicos que queremos investigar? ¿O qué nos dirías? ¿Por dónde empezamos? A ¿Cómo ver, podemos intentar unir estas dos ramas? Que a veces nos es muy complicado, a mí por lo menos. sí, sí. A ver, yo, mira, te voy a ser sincero, es cierto que la investigación y en España pues es bastante complicada, la verdad. Yo te diría que en aquello que abordes, en este caso, o las personas en aquello que lo aborden, intenten llevarlo a su máximo exponencial. Mira, yo me voy a poner de ejemplo yo porque es lo que yo he tenido esa vivencia, ¿vale? Yo empecé realizando un trabajo final de grado en nutrición, de nutrición aplicada al rendimiento musical, con una profesora que me dio un máster de investigación, de metodología. Me puse en contacto con ella porque sabía que era fuerte en diseñar proyectos de metodología, que era Elena Rubio, y me dijo que sí, que confiaba en mí porque sabía cómo trabajaba, pero que claro, que lo veía complicado, pero que ahí íbamos. Bueno, pues en el primer proyecto que yo hice me llevé de palos, o sea, sabí que fliparías. El tribunal, no sé, por una serie de criterios, pues no se evaluó de forma pertinente, o por lo menos esa era mi percepción, ¿vale? No obstante, yo no me seguí rindiendo. Dije, aquí creo que hay un campo a investigar, creo que hay algo novedoso y que puede llevarse a más exponencial. Luego tuve la oportunidad de trabajo final de título del Superior de Castellón y expuse, y ahí me dio la matrícula de honor porque dijeron que el proyecto pues era sorprendente y que por favor que siguiera estudiando e investigando para desarrollar incluso estudios superiores, ¿vale? Bueno, pues dije, bueno, no sé hasta dónde llegaré, pero intentaré seguir lo máximo posible. Culminé con en este caso, este año pasado, con el máster, con el trabajo en profesor de secundaria en músicos, y bueno, me puntuaron de una nota de 10. En este caso, fuimos además al proyecto de innovación educativa de la UCV también, y nada, y en principio estamos pendientes de publicarlo en revista. De hecho, bueno, básicamente supongo que
a ver, tengo muchas cosas abiertas, la verdad, pero mi idea es intentar tenerlo para el año que viene y publicarlo para que sean de open access, es decir, que cualquier músico pueda leer el Wow. artículo y que pueda pues, nutrirse de esos conocimientos a base de la nutrición. De hecho, mencionar en este vídeo, todos los que lo vean también, que tienen los vídeos míos, si ponen nutrición musical, verán 5 sesiones en las cuales se abordan los 5 aspectos de la nutrición, que pueden verlo. Es totalmente de acceso libre y está en YouTube. Vale, yo Además, eso es lo que te iba a decir. ¿Dónde podemos encontrarte? Entonces, yo lo pondré aquí debajo, justamente donde hablamos. sí. Anotaré dime alguna referencia, alguna web. ¿Me has dicho nutrición? Sí, nutrición musical. De hecho, habrán 5 sesiones, ¿vale? Vale, Que están basadas en el estudio que hice en 2020, vale. pero que bueno, que el grupo experimental que sí que pudo seguir esa educación nutricional o ese seguimiento nutricional, pues bueno, tendrá los mismos vídeos. No obstante, bueno, puedo también en Instagram, yo subo muchas veces charlas, conferencias que doy al respecto, lo Perfecto. tengo más que como un perfil personal, como un perfil profesional, y me pueden seguir que es _marplaca, que Vale, me yo lo pueden pondré aquí seguir todo. y bueno, cualquier duda nutricional, etcétera, que pueda intentar resolver, pues vamos, que básicamente también puedo ayudar en todo lo que pueda al colectivo de músicos que necesitamos apoyarnos unos a otros. Bueno, siguiendo con esto, yo terminé el máster con todo esto y hoy por hoy estoy estudiando el doctorado en la UCV. Obviamente aún no puedo hablar mucho sobre ello porque lo estamos prediseñando, es decir, Ujú. me cogieron hace un mes escasamente, pero estoy ahora haciendo las asignaturas de formativas, de estadística y todo esto, bueno, que te exige a nivel legal y que, bueno, pretendemos lanzar el proyecto para durante 3 años, seguramente será con estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Castellón y de Valencia, principalmente. Bueno, intentaremos que abarque el mayor número de alumnado. Y nada, yo he finalizado con un estudio de doctorado evocado hacia la nutrición aplicada en músicos. Es lo que te digo, es decir, en lo que te pongas, llévalo al máximo, potencial o potencial, y no te dejes guiar tanto con los prejuicios que puedan haber. Yo te aconsejaría eso y que sueñes lo más alto posible. Yo creo que esa es mi premisa que yo siempre he seguido. Mira, yo haré un doctorado y yo no sé dónde acabaré, no sé si ni siquiera acabaré en la universidad. Mi idea es, mi sueño sería acabar en la universidad dando clases, pero no sé si acabaré. No obstante, a mí que nadie me quite mi sueño de poder alcanzar la máxima meta posible, que es lo importante, con ilusión y con ganas, que es lo más importante. Pues vamos a cerrar así la charla. Eres una fuente de inspiración, Marcos. Y lo que sí que quería apuntar es que también cada uno, yo creo que desde el autoconocimiento tenemos unas metas, ¿no? Y hay veces que uno no aspira a, por ejemplo, a ser doctor o a dar clases en la universidad, pero sí que es verdad que es importante ponernos unas metas que nosotros queramos desarrollar, que igual puede ser que no la consigas, pero en el camino probablemente te lleves unos aprendizajes como el camino a Ítaca, ¿no? Te lleves unos aprendizajes que al final son los que te enseñan. Igual no acabas aquí, pero igual acabas allá, ¿no? Entonces, Exacto, y al final el camino recorrido, mira, yo hay una frase en el máster de profesorado que me dijeron que a mí me llenó muchísimo, ¿no? Que es que el profesor no solo es aquello que estás en ese momento en la clase, sino es todo el camino que has recorrido hasta llegar hasta ahí, ¿vale? Es como una mochila donde tú vas cargando las cosas y hasta en el momento donde a ti te encuentran, tú vas con esa mochila, ¿vale? Y yo creo que soy eso, es decir, a mí muchas veces me lo preguntan y me dicen, tú, Marcos, ¿por qué elegiste? Porque claro, nos preguntaban a cada uno por qué habíamos elegido la especialidad de música, ¿vale? Y lamentablemente es una realidad. Muchos de los compañeros muchas veces estudiaban música porque son intérpretes frustrados, es decir, porque necesitan, entre comillas, como aquel que dice comer, y necesitan una salida profesional. Y yo me sentía muy afortunado porque yo no elegí música porque necesitara comer de ello, porque podía haber elegido otra especialidad, matemáticas, biología, podía haber elegido otras especialidades, pero elegí música principalmente porque yo creo que es la materia donde yo puedo llegar a construir personas con unos valores apropiados en la sociedad. Es decir, lo más importante en una asignatura, una materia, no es adquirir conocimiento, creo que eso se equivoca la gente. Lo más importante de una materia o de una asignatura es construir personas en una sociedad, que eso se nos olvida. Marcos, broche final. Eres inspirador, de verdad. Gracias. Y mira que te conozco de hace años, pero, o sea, me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Pero ver todo el recorrido que has hecho
verte con la pasión con la que estás explicando las cosas y de verdad eres un espejo de inspiración. Espero poderte hacer más entrevistas para abordar, por ejemplo, el tema de inteligencia emocional, incluso hablar más temas sobre música, de todo lo que has estudiado, porque creo que estas conversaciones contigo podemos tener varias o muchas entrevistas, ¿eh? Sí, claro, ya sabes, además yo cuando me lo dijiste, vamos, me dio una alegría enorme. De hecho, bueno, pues eso, que me encanta volverte a hablar contigo, poder expresarme también en todo esto lo que he realizado. Y nada, y cualquier cosa vamos, que sé que quieres hacer en el canal, etcétera, o lo que necesites, ya sabes que tienes mi número a total disposición, así que Muy no bien, hay ningún Marcos. problema. Pues muchísimas gracias. Nada, Xavi, Ahora gracias hacemos a ti. así. ¡Uah! Y ya.